Buen día. Hoy en la presentación les explicaré un poco acerca del libro Cómo afrontar el estrés laboral del autor Fernando Rubio Alcala. Bueno, primeramente empezaremos hablando un poco de la biografía del autor. Bueno, el autor es Rubio Alcala, Fernando David. Nació en la línea de Concepción, en Cádiz, y su fecha de nacimiento es el 29 de diciembre de 1969. Algunos de sus títulos académicos es que es licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Inglesa en la Universidad de Sevilla, Sevilla 1, ¿no? Bueno, empezaremos explicando un poco del apartado 1 del libro. Como veremos, es acerca del estrés laboral. Seguido de esto, también veremos la autoría del libro, Begoña Mora, ¿no? Bueno, finalizando también con este capítulo, por consiguiente tenemos el... Bueno, y finalmente tenemos a la ansiedad y al estrés. Bueno, la ansiedad y el estrés se diferencian mucho. En el caso, una diferencia muy notable es que en la ansiedad es negativa por sí sola, mientras que el estrés puede ser positivo o negativo en la persona, ¿no? Tal y como vemos aquí en el gráfico, para que se active el estrés puede suceder por una situación, ya sea, bueno, externa o interna, lo que provocaría una tensión corporal en la persona y llegar a reaccionar y teniendo pensamientos preocupantes. Esto también puede ocurrir en la forma opuesta, en que primero pueden venir esos pensamientos preocupantes para recién realizarse la atención corporal. Esto, un ejemplo sería cuando nosotros nos imaginamos que las cosas nos pueden salir mal, que bueno, tanto lo planeamos y todo, y después pensamos de forma negativa. Este es el caso de que primero suceden los pensamientos preocupantes y luego la tensión que tenemos, ¿no? Que sufrimos. En resumen, entonces podemos quedar claro que una actitud optimista en contextos dificultosos ayuda a realizar las tareas y a complementar mejor los objetivos. Valorarse positivamente pensando que cada uno es distinto y por ello diferentemente inteligente ayuda a reducir estos síntomas psicológicos de la ansiedad. Seguido de esto tenemos el capítulo número 6. El capítulo número 6 nos habla del acoso laboral, las causas, la prevención y la gestión de esta, ¿no? Como podemos ver, comenzamos hablando en lo que viene a ser el conflicto, ¿no? Bueno, es como un grupo de actuación que hay, empezando por las acciones que atentan contra la dignidad de la persona o su reputación, ¿no? Estas pueden ser injurias, ridiculizaciones con respecto al físico, los gestos, la voz, el estilo de vida, las creencias religiosas. Son como ridiculizaciones, ¿no? Que se hacen a una persona o a un grupo de personas. Seguido de esto también tenemos el número 2 que habla de las conductas que afectan al desempeño satisfactorio del trabajo. Estas son asignadas, les serán asignadas tareas sin conexiones reales con cualificación laboral. O sea que les dan tareas que no tienen una importancia, se puede decir, en el trabajo. Aparte de que se presenta una forma de que se le trata de dificultar la ejecución de estas tareas, ya sea ocultando la información relevante para esta o no especificándole sus funciones o dándole órdenes contradictorias para que no cumpla con el objetivo. Seguido de esto también tenemos la parte de establecer situaciones de desigualdad. Esto se refiere a que en un trabajo es habitual presenciar situaciones preferentes hacia determinados compañeros o empleados, ya sean porque es amigo del jefe o porque es algún conocido, algún familiar, ¿no? Y finalmente tenemos las acciones contra el espacio físico de trabajo. Esto se refiere a que
para mantener al individuo alejado o apartado del resto de los trabajadores y así dificultar sus relaciones sociales, y por qué no favorecer condiciones de trabajo precarias, se le da un espacio físico aislado, ¿no? y único, es decir, que tratan de que el trabajador no comparta con ninguno de sus compañeros de trabajo. Bueno, en la parte de la prevención podemos ver que el acoso laboral va a provocar paralelamente en la persona consecuencias que podrían ser de carácter psíquico, físico y social. Y algunas de las medidas que pueden ayudar a paliar esta situación, bueno, las más importantes son velar por la calidad de las relaciones laborales, como también de estructurar y concretar las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, evitando esa ambigüedad que se presenta, ¿no? Como también corregir las deficiencias de diseño de trabajo, proporcionando tareas con bajo nivel de estrés y alta autonomía, capacidad de decisión y control sobre el propio trabajo, así como de establecer sistemas de acogida e interpretación de los trabajadores recién incorporados. Y una vez que concurre este tiempo, se pasa a la fase de intervención desde la empresa. Cuando la empresa como entidad se da por aludida ante el problema, es la dirección de la empresa la que debe actuar para poder dar una solución, y aunque suelen tomar medidas tendentes a desembarazarse del sujeto, o sea, a despedirlo, pueden actuar de diferentes formas. Si se da una solución positiva al conflicto, la dirección realiza una investigación y decide que el trabajador o el acosador debe ser cambiado de puesto y articula los mecanismos para que no se vuelva a producir esta situación. Si se produce una respuesta de solución negativa, generalmente se ve a la víctima como el problema a combatir, ya que se han puesto de manifiesto una serie de características individuales que han ido tergiversando y manipulando sin analizar el verdadero origen del problema. Según sea la respuesta, podemos pasar a la última fase, que es la fase de marginación o expulsión de la vida laboral. Esta suele finalizar con el abandono de la víctima de su puesto de trabajo de forma voluntaria o llegando a un despido con la pensión por incapacidad. Según las actitudes ante el conflicto, cabrían un gran número de actividades a nivel práctico que podríamos llamar medidas efectivas ante situaciones de este tipo, pero realmente desde el ámbito científico no se puede demostrar nada. Solo podríamos mencionar algunas que son las más relevantes, como ser la prevención, la intervención temprana de estos problemas, la rehabilitación profesional y finalmente la legislación. Seguido de esto hablaremos del apartado 2, el cual habla de la activación, las causas y el desarrollo del estrés laboral. Mientras que la ansiedad, rasgo, estado y situacional es como que de carácter hereditario y constante, es como que un componente que tiene la persona en su personalidad, ¿no? Se refiere a que se lo utiliza para describir un momento pasajero en el que el individuo puede registrar ansiedad, ¿no? En el momento de su personalidad y los cambios que se pueden dar según la situación que se le presente al individuo, ¿no? Mientras que la ansiedad, según su intensidad, podemos verificar que puede transformarse en alguna fobia, como también en neurosis de ansiedad, en ansiedad reactiva al estrés o como una tensión normal o un miedo, según el tipo de ansiedad que el nivel de intensidad que tenga esta ansiedad. Siguiendo con el capítulo 9, entre las causas del estrés tenemos a las causas laborales, las causas sociales y las causas relacionales. Las causas laborales, entre las más importantes, podemos encontrar la sobrecarga en el trabajo, la infracarga en el trabajo, que es más bien cuando un trabajador no tiene trabajo, por así decirse, no se le presentan tareas, como también sufre de alguna infrautilización de habilidades.
Es decir que el individuo tiene distintas habilidades pero no las utiliza en el trabajo. Como también puede sufrir de alguna falta de participación, ya sea con sus compañeros que no los toman en cuenta o que el mismo jefe no lo toma en cuenta en su trabajo, no lo cree importante. Asimismo, puede ser porque tiene alguna formación deficiente, o sea, en la parte profesional puede ser que no haya aprendido las mismas tareas que algunos compañeros de trabajo sí tienen algunas competencias, ¿no? Como también la repetición de tareas, lo cual, bueno, desembocaría en estrés, al igual que cuando el individuo se siente inseguro en su puesto de trabajo, ¿no? Y el ritmo del trabajo que se presenta, es decir, si el ritmo es muy acelerado o puede ser que sea muy lento para él, ¿no? Para el individuo, porque en lo que se refiere al ritmo, abarca mucho el tipo de persona, ¿no? Todas las personas somos distintas en estos casos. Entre las causas sociales podemos ver las relaciones interpersonales, refiriendo estas a la familia, a la familia, los amigos, el trabajo, algún grupo social que tengan, como ser la iglesia. Siguiendo esto tenemos uno de los más importantes que viene a ser los prejuicios. Esto se refiere a ya sea prejuicios por la edad o algún prejuicio que tengan por el color de piel, que desemboca en racismo. También puede ser por la religión que tienen, mientras que los estereotipos se enfocan más en que un trabajo solo lo puede realizar un hombre o una mujer, o que un trabajador tatuado no puede ser profesional, o sea, no puede tener las mismas competencias que uno que se ve estilizado, se puede decir, ¿no? También podemos ver que afecta mucho en la violencia, ya sea física o verbal, lo cual también entra mucho la intimidación en este caso, para finalmente desembocar en un acoso laboral o mobbing, que fue lo que estábamos hablando en el anterior capítulo. Finalmente, las causas relacionales desembocan en la interdemandante, en el conflicto persona-rol, en el conflicto interrol y en la antigüedad del rol, ¿no? Seguido de esto tenemos el capítulo 10, el cual habla del desarrollo del malestar laboral. Aquí podemos ver una gráfica del síndrome general de adaptación de Selye, el cual habla de que al comienzo se tiene una realidad de alarma, ¿no? Baja, podemos ver, en el cual una vez sucede esta situación, sube de golpe, ¿no? Por lo cual nosotros vamos a entrar en un estado de resistencia, ¿no? En el cual vamos a seguir la misma intensidad, pero una vez que nos agote, se puede decir, o nos canse, es que ya decaemos, ¿no? Entramos en un estado de agotamiento para la persona. Es ahí donde podemos ver el síndrome del quemado o el síndrome de burnout, más conocido como el síndrome del quemado, ¿no? El cual presenta síntomas psicosomáticos, conductuales, emocionales y defensivos en la persona. En el apartado 3 tenemos a los síntomas de ansiedad, siendo estos el capítulo 11 los síntomas físicos de ansiedad, los cuales entre los más frecuentes podemos mencionar la taquicardia, las palpitaciones fuertes, la opresión precordial, la sensación de ahogo, la tensión abdominal. Podemos a veces sufrir gases en el estómago o falta de apetito debido a mucho trabajo, algunos problemas digestivos o dilatación pupilar por estar pegado tanto tiempo a la computadora. Y ya si se vuelve más crónico hasta llegar a sufrir temblores en las manos, en los pies o en alguna otra zona del cuerpo, algún tic localizado como el tic en el ojo o alguna dificultad respiratoria, ¿no? Es una micción frecuente en el individuo.
También tenemos, bueno, aparte de estos síntomas cognitivos, presentamos algunos síntomas cognitivos referidos más a la ansiedad, los cuales pueden ser las expectativas negativas que tenemos o algunos que sufrimos de pesimismo al realizar algunas tareas o alguna falta de interpretación de la realidad, o tenemos algunos pensamientos distorsionados en la persona, unos pensamientos absolutistas, o sea que van como que de siempre a nunca, ¿no? Alguna pérdida de ilusión ante nuevos retos o dificultad para concentrarse. Siguiendo esto, los pensamientos automáticos, es decir, que si analizamos nosotros cómo pensamos en situaciones de estrés, podemos ver que existen muchos factores que dificultan el pensamiento claro. Estos pensamientos suelen tomar el nombre de pensamientos automáticos, ya que fluyen por la mente constantemente y su funcionamiento es mecánico. Es decir, que son pensamientos que ya han sido efectuados en muchas ocasiones y son parte de los hábitos de conducta mental. En realidad, estos pensamientos van configurándose desde la infancia, de manera que si, por ejemplo, en tu familia ha habido alguna actitud optimista a la hora de afrontar un problema, tus esquemas mentales tienen una predisposición a procesar datos que están orientados hacia lo positivo. Es por estas razones que sería bueno que por un momento reflexionemos sobre las conductas que has visto o que suelen ver en sus progenitores y que luego de esto las repetimos, ¿no? Es decir, que se concreta el proceso de aprendizaje. Bueno, en el capítulo 13 podemos presentar los síntomas cognitivos de ansiedad, en el cual nuestra mente y sus mecanismos de defensa en diferentes situaciones de estrés se presentan. Freud fue el pionero en estudiar estos mecanismos de defensa dentro de sus estudios del psicoanálisis. Según él, una buena parte de estos mecanismos deforman la realidad y producen un leve dolor psíquico. Tras el mecanismo de defensa se producen distintas conductas como las de evitación, enfrentamiento y manipulación. Por tanto, aquí se ve cómo nuestra conducta muchas veces viene regida por esa serie de pensamientos inconscientes. Algunos de nuestros mecanismos de defensa más sobresalientes, podríamos decir, son la proyección, la racionalización, la generalización, la represión, la evitación, la fantasía, el nomadismo, el cinismo, la dramatización, el reemplazo, el rescate y el altruismo. Existen muchos más, pero estos son como que los más importantes en lo que viene referido a las cuestiones de la ansiedad y el estrés. Seguido de esto tenemos el capítulo 14, el cual habla de los síntomas cognitivos de ansiedad o la percepción. Es muy importante la percepción que se lleva a cabo en el primer conflicto, en el primer momento de una situación de conflicto. Es decir, que cuando el conflicto lo consideramos como un desafío o un reto en lugar de algo negativo, las fases mentales se simplifican y la ansiedad se reduce y desaparece rápidamente. Es por eso que la percepción es muy importante, ya que según nosotros cómo veamos al conflicto, lo podemos superar o podemos decaer en eso, ¿no? La percepción tiene mucho que ver, ahí como vamos en los gráficos, cómo el trabajador percibe las gráficas de cómo mejorar su trabajo, ¿no? Si las percibe de una forma negativa es que aumenta la ansiedad, ¿no? Luego de esto convirtiéndose en estrés. Mientras que si tiene un pensamiento optimista, puede reducir esos niveles de ansiedad y controlarlo. También tenemos el capítulo 15, el cual habla de los síntomas psicológicos de ansiedad, la autoestima, la autoeficacia y la seguridad. Entre los síntomas psicológicos más frecuentes de la ansiedad tenemos el continuo agobio y desasosiego, la sensación de ambiente inseguro, los temores difusos, el temor a perder el control, la melancolía y sensación de vacío interior, la pérdida de energía, el pesimismo y la autodevaluación. La autoestima se refiere a las personas, bueno, las personas estamos siempre en continuamente pensando en nosotros mismos, cómo nos somos nosotros frente al resto, cómo creemos que nos valoran. Siempre necesitamos tener como que una aceptación, ¿no?
ese sentimiento que surge de una valoración de uno mismo. Esa es la autoestima. Esta autoestima es necesaria que siempre esté alta y que no nos bajonemos, por así decirlo. Siempre tenemos que plantearnos objetivos y no creernos inferior a los demás, porque somos iguales. En lo que viene a ser la autoeficacia, esta es la opinión que uno tiene de sí mismo, pero respecto a su capacidad para realizar una tarea o para complementarla con éxito. La autoeficacia es la imagen que se tiene sobre la inteligencia y sobre las habilidades, pero de nosotros mismos. En la parte de la seguridad en uno mismo, es cuando una persona desarrolla sus diversas dimensiones personales, acabando por llegar a disfrutar de un sentido de seguridad sobre lo que hace. Es decir, que si el sujeto se siente capaz de realizar las cosas, es como que llega a un punto de comodidad, ¿no? En el cual puede disfrutar de sus factores, lo cual ayuda a tener una seguridad en sí mismo. Seguido de esto tenemos el capítulo 16, el cual habla de las habilidades sociales, la comunicación y la asertividad. La asertividad se desarrolla desde la infancia. Aquellas personas que han vivido bajo un ambiente pobre de comunicación desde la niñez probablemente son personas con dificultades a la hora de transmitir una comunicación. Del mismo modo, si su experiencia familiar es de mucha tele y poco diálogo, entonces los lazos familiares son algo más débiles desde el punto de vista comunicativo, como podemos ver ahí. El capítulo 17 habla de los síntomas conductuales de ansiedad. Estos síntomas, como su propio nombre indica, están relacionados con las alteraciones en la conducta de una persona. Son el resultado de un complejo proceso de activación biológica y psicológica, porque para que se produzca una conducta determinada, nuestra mente ha puesto en marcha una serie de mecanismos de activación de nuestros distintos órganos y de procesamiento de la información. Es decir, que nosotros, según cuál sea nuestro pensamiento, si tenemos, ya sean positivos o negativos, es decir, si somos optimistas, vamos a tener conductas más racionales, ¿no? Lo cual nos puede servir mucho en el trabajo, ya que vamos a tener algo de asertividad con las demás personas. Pero si nuestros pensamientos son negativos, sí vamos a estar chocando constantemente con nuestros compañeros de trabajo o hasta con nuestros jefes. Entre los síntomas conductuales verbales, hay verbales y no verbales. Los verbales pueden ser el uso de frases dramáticas, de adjetivos superlativos, de adverbios en los que el extremo de polaridad temporal siempre son o nunca o siempre, o el uso de lenguaje soez o de ironías y sarcasmos, como también de amenazas contra otras personas. Mientras que las no verbales están en el uso de la entonación alterante, la manipulación del volumen, es decir, que de un momento a otro podemos cambiar de volumen, podemos gritarle a la persona o tenemos alguna exageración de gestos corporales o una expresión facial displacentera de rechazo o desagrado hacia los demás trabajadores, ¿no? Finalmente tenemos el apartado 4, el cual habla de la intervención y las estrategias. En el capítulo 18 del tratamiento del estrés laboral, intervención y estrategia, nos habla un poco de la organización de recursos, ya sea por parte de la administración o como sugerencia de la propia empresa o centro de trabajo. Proponemos organizar cursos sobre temas relacionados con el desarrollo personal y profesional. Es decir, que la empresa, para no sufrir este estrés laboral, siempre tiene que capacitar a su personal, mejorarlo, ya sea desde la psicología, la parte del coaching, lo cual nos sirve mucho, ya que como que un tipo de capacitación que se puede dar, que sí tarda un poco de tiempo, pero tiene muy buenos resultados. Siguiendo esto, tenemos el trazado de un mapa de riesgo. Un mapa de riesgo es analizar los procesos de trabajo y los elementos que intervienen para ir haciendo una lista de aquello que supone un riesgo. Es decir que, al trazar un mapa de riesgo, nosotros lo que hacemos es buscar las intervenciones, ¿no? que
nos pueden ocasionar algún tipo de problema, para que nosotros siempre estemos preparados para esos problemas, sepamos qué hacer una vez que se nos presenten y no evoquen algo más. En la revisión de los procesos de selección, los mecanismos de selección únicamente están orientados ahora, actualmente, hacia lo que el trabajador debe saber, es decir, su competencia o sus conocimientos. Pero existen mecanismos de selección desde la psicología también. En la parte del establecimiento de personal de apoyo, los recursos humanos están en auge debido a que las empresas han comprobado que a través de los resultados que merece la pena invertir en personas. Es decir, que por algunas situaciones diversas en el año, como decir, un ejemplo, el hay en las fechas de Navidad, es recurrente que se contraten personas para apoyo solo durante las fechas navideñas. Ese podría ser un ejemplo. Entre los programas de intervención están incluidos el diseño, la elaboración y la puesta en práctica de una serie de técnicas para aliviar este estrés, partiendo de un programa que incluye el apoyo personal mediante una cobertura institucional. Mientras que las soluciones de tipo personal, es decir, técnicas cognitivas que destacan aquellas especialmente diseñadas para descubrir el pensamiento y controlarlo, incluyendo la técnica de parada de pensamiento. ¿Cómo preparar una sesión de relajación? Es necesario buscar un momento del día para dedicar entre 10 o 15 minutos y practicar esta técnica, ya que tiene mejores resultados según el ambiente y la postura que nosotros tomemos al realizar estas técnicas. El capítulo 20 habla de la prevención de los síntomas físicos de ansiedad, es decir, las técnicas de respiración y masaje. Las técnicas de respiración se dividen en 4 tipos, según la ocupación pulmonar, la lumbar, la abdominal, la torácica y la clavicular. Y es recomendable aprender a respirar diafragmáticamente para cansarse menos y rendir más según las situaciones que se nos presenten en la vida, ¿no? Entre las técnicas de masaje, el masaje para la relajación corporal es un ejercicio antiquísimo, saludable y muy recomendado. Cuando una persona se siente aliviada, un alivio muscular muy placentero que también se traduce en una relajación mental, ya sea que uno vaya a un salón de masaje, a un fisioterapeuta o el denominado automasaje, ¿no? En el capítulo 21 tenemos la prevención de síntomas físicos de ansiedad y las técnicas de estiramiento muscular, tono muscular y gimnasia mental. En la parte de técnica, la técnica de estiramiento muscular va de la mano de la técnica de tono muscular, solo que el estiramiento muscular es cuando, nosotros usualmente nos sentimos cansados, nos podemos levantar y estirar los brazos, las piernas, ¿no? Así como podemos ver ahí en la imagen. Mientras que las técnicas de tono muscular son igual estiramientos musculares, pero van de acuerdo al tono de musculatura que tenemos cada persona. La gimnasia mental se refiere más que todo a entrenar el cerebro, ¿no? Estar siempre como que metiendo nuevos conocimientos, nuevos tipos de información, estar aprendiendo constantemente, ¿no? El capítulo 22 habla sobre la prevención de síntomas cognitivos, es decir, las técnicas de visualización, parada de pensamiento y de relatividad. Esta se refiere a que los síntomas físicos van de la mano de los síntomas cognitivos, al igual que las técnicas de visualización van de la mano de las técnicas de parada del pensamiento. Las técnicas de visualización son cómo visualizamos nosotros el entorno, ya sea por situaciones que se nos presentan, ya sean positivas o negativas, ¿no? Mientras que las técnicas de parada del pensamiento se ocupa esta técnica más que todo para cuando nosotros tenemos esos pensamientos negativos, nosotros paremos esos pensamientos y reestructuremos en unos nuevos, pero de forma positiva. El capítulo 23 habla de la prevención de síntomas cognitivos de ansiedad, es decir, el humor.
Cuando una persona se ríe, sus distintos órganos corporales van a registrar distintas alteraciones cuyos efectos son positivos. Estos tienen niveles máximos de función fisiológica, psicológica y social. Como podemos ver, estar riendo en función fisiológica nos puede producir beneficios en las contracciones del diafragma que ayudan a la respiración. En una función psicológica nos puede servir de que, bueno, al reír nosotros hagamos sentir bien a los demás, lo cual está de la mano de la función social que podemos tener, bueno, al estar en constante humor, podríamos decirlo, podemos tener una mayor aceptación en grupos sociales. El capítulo 24 nos habla de cómo potenciar la autoestima y la autoeficacia. La autoeficacia va de la mano de la autoestima y es necesario potenciar ambas. Siempre tenemos que estar con la autoestima alta y la autoeficacia alta, como anteriormente ya explicamos que son ambas. Y finalmente, la prevención de síntomas asertivos y conductuales de ansiedad. Aquí podemos ver las conductas no asertivas y las asertivas. Es decir, un ejemplo de que la conducta no asertiva de que en una reunión tengo una duda, pero no me atrevo a preguntar. No vaya a ser que piensen que los demás piensen que la pregunta es muy simple o tonta. Mientras que una conducta asertiva sería de que yo tengo una duda y necesito resolverla para comprender bien lo que estoy proponiendo. Es decir, que yo tengo derecho a preguntar aunque tenga que interrumpir. Además, pueda que haya otros que tienen la misma duda, ayudando así a los demás también, ¿no? Podemos ver aquí un poco de la bibliografía de lo que investigamos acerca de la biografía del autor y hasta aquí finalizamos.